Hola, ¿cómo están? La receta de hoy, pan francés. Para que hagan el pan de todos los días en casa. Ingredientes para el pan francés. Harina 4 ceros, 500 gramos. Levadura fresca, 30 gramos. Sal, 10 gramos o a gusto, puede ser sin sal también. Aceite, 2 cucharadas. Agua fría, cantidad necesaria. Ahora a amasar. Empezamos. En un bol ponemos la harina, la sal. Acuérdense que siempre en todas las masas que llevan levadura, primer ingrediente la sal. Nunca tiene que estar la sal en contacto con la levadura. Mezclamos bien. Vamos con la levadura. Deshacemos bien. Dos cucharadas de aceite. Y empezamos con un poquito de agua. Empezamos a mezclar el centro de a poquito, que no quede ningún grumito de levadura. Vamos deshaciendo bien, despacito, tranquilos. Un poquito más de agua. Cuando ya vemos que tenemos más o menos dominado el bollo, lo vamos a volcar a la mesa y a seguir amasando mucho a mano. Tenemos que lograr una masa lisa y blanda y con mucho desarrollo de gluten. Eso se logra amasando y amasando y amasando. Bueno, volcamos a la mesa. Con energía, con las dos manos, profundo. Si vemos, ven que se nos pega un chiquito de harina en las manos. Suficiente. A lograr una masa lisa y blanda. Recuerden, no nos tiene que dar trabajo amasar. Si vemos que la masa está dura, es que le falta agua. Y vamos amasando y amasando y amasando. Lo damos vuelta, giramos, seguimos amasando.
que vaya absorbiendo toda la harina que está en la mesa. Seguimos. Esto va a hacer que el pan tenga buena miga. Y amasar. Con una mano, con la otra, con ritmo. Vamos, que podemos. Quede bien lisita, ¿eh? Seguimos. Un poquito de harina. Está media pegajosita, pero poquito nomás, como para que no se pegue. Seguimos. Un poquito más. Muy bien, formamos el bollo bien lisito y ahora descanso de 15 minutos. Tapadito, sin corrientes de aire. Descanso. Seguimos. Ya el bollito está descansado. Ponemos un poco de harina abajo, arriba. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a estirarlo. No muy finito, ¿eh? Ahí. Y lo vamos a enrollar en forma natural. Y lo vamos a dejar así, descansando 10 minutos más. Después de los 10 minutos de descanso, vemos que lo podemos estirar. ¿Ven la elasticidad que cobró? Eso es el amasado. Eso le va a hacer muy bien a la miga. Vamos a cortar piezas, más o menos, a ver, 57, 60, vamos a hacerlos un poquito más grandes. Ahí, de 80. Piezas de 80 gramos, más o menos. ¿Sí? De a poquito vamos cortando todas las piezas. Muy bien, una vez que tenemos todas las piezas alrededor de 80 gramos cortadas, vamos a bollar cada una un bollito. No hace falta que sea muy prolijo esta vez, porque después los vamos a estirar con el palo. Así. Muy bien. Tenemos la bandeja. Estas se llaman bagueteras. No necesitan ponerles nada porque no se pegan. Pero si ustedes van a usar una asadera común, es preferible que le pongan un poquito de margarina o grasa. Si no, estas no llevan nada. Bien, seguimos. Vamos a agarrar el bollito con apenitas, un poquito de harina, lo ponemos boca abajo y le vamos a dar una formita de pan ahora. Estiramos un poquito, enrollamos
y vamos a estirarlo. Achatado en las puntitas. Y lo vamos acomodando ahí. Vamos con el siguiente, un chiquitito de harina como para que no se pegue. Y vamos. Lo estiran un poquito nomás y enrollan. Una vez que lo tienen así enrollado, achatan en las puntas. Bajan las manos acá en la punta. Este es el cierre que si les gusta puede quedar para arriba o para abajo. Vamos a poner uno y uno. Trabaditos así uno con otro. Prueben, es muy fácil. El horno se está precalentando. Más o menos 180 grados. Seguimos. Uno para arriba, para abajo, para que vean después la diferencia de cómo queda uno y cómo queda otro. Ustedes después optan por el que les gusta más. No pongan mucha harina porque si no, no van a poder enrollarlo bien. Si quieren lo pueden hacer más larguito. Eso es a gusto de cada uno. Siempre trabaditos. Vamos con el último, vamos. Muy bien. Seguimos. Vamos a usar un cúter y le vamos a hacer unos cortecitos. Tiene que ser rápido. Y ahora los rociamos con agua fría. Una rociada con agua fría. Y ahora a dejar que crezcan, que le den bien gorditos cerca de una fuente de calor. Miren cómo están creciendo. ¿Ven? Están re gorditos. Todavía falta para ponerlo en el horno. Podemos darle una rociada más de agua para que no se le forme ninguna cascarita rara. Así que seguimos esperando un ratito más. ¿Listo? ¿Me acompañan? Vamos al horno. Cuando están bien gorditos, ahí van al horno. A esperar unos 10-15 minutos más o menos hasta que estén doraditos. Bueno, vamos viendo cómo están. Ya están doraditos. Le damos una última rociada. Eso le va a dar un brillo especial a la corteza. Lo dejamos así con la puerta abierta. Un segundito nomás y lo sacamos. Vamos sacándolo de la placa. ¿Ven el brillo que tiene? Esto se logra con la rociada de agua. Miren qué bonitos que quedaron. Muy fácil hacerlos, ¿no es cierto? ¿Ven los que tienen el corte arriba, el corte abajo? Eso es a gusto. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no es cierto? En menos de 1 hora y media tenemos el pan para todo el día. Bueno, espero que hagan el pan. Queda re lindo, re brilloso, para unos lindos sanguchitos. Nos vemos para la próxima receta. Un beso para todos.